En voz alta. Un espacio para hablar en libertad. Platiquemos. En voz alta. Amigos de En Voz Alta, nuevamente bienvenidos a este podcast. Segundo episodio de un tema que quedamos pendientes. Tengo aquí a mi lado y me da nuevamente mucho gusto. Primero a mi Pati Guevara de La Meta del Planeta, que estamos tratando temas que ella conoce a la perfección, y nuestra invitada especial que se quedó en compromiso y mira que está otra vez con nosotros, María Elena Cantú, hablando del tema del agua desde el punto de vista jurídico y de los derechos. Ya nos hacía todo un recuento acerca de por qué tenemos que ser conscientes de este derecho humano, y más allá de lo que dice la Constitución y más allá de lo que dicen las leyes, la importancia de defender este derecho que no le corresponde, no es un regalo ni del Estado, sino es un derecho que tenemos por existir simplemente. Y había un punto en el que nos habíamos quedado muy entusiasmadas en escuchar por la manera en cómo un ciudadano tiene que transitar todos estos procesos y quizá muchas veces lo considere obstáculos para poder llegar a una justicia plena, ¿no? Había ejemplos muy interesantes de la Corte, nos hablaba ya de uno del estado de Morelos, pero quisiéramos que continuaras con enfatizando esta importancia de tener los derechos tan conscientes que podamos defenderlos en cualquier momento y saber que existen instancias para hacerlo, ¿no? Así es. Les voy a platicar un caso que aparece en el cuaderno de jurisprudencia de la Corte número 12, que está dedicado precisamente al derecho al agua. El caso tiene que ver con el derecho al agua y el derecho humano a un medio ambiente sano. Resulta que un grupo de habitantes del pueblo de Mixquic presentó una demanda de amparo para reclamar la omisión de autoridades federales de la Ciudad de México y de la delegación Tláhuac de adoptar todas las medidas a su alcance para restaurar y sanear los canales del barrio de San Miguel. Lo que ellos argumentaron fue que el daño ambiental causado principalmente por el vertimiento de aguas residuales del río Amecameca se traducía en una violación a su derecho de vivir en un medio ambiente sano, a gozar de los más altos niveles posibles de salud y a su derecho humano al agua. En el juicio se dictó una sentencia que amparó a los habitantes de Mixquic y ordenó la realización de diferentes acciones para evaluar y reparar el daño ambiental en los canales. Este tema llegó a la Suprema Corte. Las autoridades responsables presentaron un recurso de revisión que, insisto, luego llegó a la Corte. ¿Qué decían las autoridades? Bueno, que no fueron omisas en cumplir sus obligaciones de protección al ambiente porque realizaron varias acciones para proteger los canales de Mixquic, dijeron ellos. Expresaron que el daño ambiental causado por las descargas de aguas residuales del río Amecameca no era su responsabilidad porque lo habían causado agentes privados y era responsabilidad de diferentes instituciones públicas, entre otras las del Estado de México. Sin embargo, la segunda sala amparó a los habitantes de Mixquic en contra de las omisiones de las autoridades de la Ciudad de México y de la delegación Tláhuac y ordenó diversas medidas para la restauración y el saneamiento de los canales del barrio San Miguel. Dos criterios tuvo la Corte. El primero, que las autoridades demandadas tienen obligaciones jurídicas para lograr la prevención, preservación, protección y saneamiento del agua, así como para restaurar ecológicamente las aguas de la jurisdicción de la Ciudad de México, tal como son los canales del pueblo de San Andrés. Pero me voy con el segundo criterio rápidamente y es muy importante. También dijo que el artículo 4 constitucional tutela el derecho humano a un medio ambiente sano y la corresponsabilidad del Estado y los agentes privados en su garantía. Existe, dijo la Corte, una correlación esencial entre la calidad del agua, el derecho a un medio ambiente sano y salud pública, el mandato estatal de proteger el derecho humano a un medio ambiente sano respecto de la protección ecológica de las
Aguas implica que asuma las siguientes conductas, rápidamente se las digo. 1. Proteger la prestación del servicio de agua y saneamiento. 2. Los recursos o infraestructura necesarios contra la contaminación o la injerencia. Y 3. Proteger el ambiente y los recursos hídricos contra las conductas indebidas de actores no estatales. Eso resolvió la Corte. Interesante, y ojalá la sentencia se haya cumplido y darle seguimiento a estos casos, porque bueno, pues los ciudadanos nos enfrentamos tanto al problema de el obstáculo que te pone de pronto el Estado para no darte este derecho, como la protección que a veces el Estado a través de sus diferentes gobiernos, niveles de gobierno, pues impulsa, apoya o protege intereses privados que van a afectar a comunidades muy grandes. Y de pronto siento que la gente dice, no, pues si ya vienen tales intereses, mi voz no va a poder ser escuchada, ¿no? Y precisamente, amigos de En Voz Alta, de verdad hay que considerar que en un Estado de Derecho tenemos estas instancias que nos deben proteger, y no solo a nivel México, República Mexicana. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene muy sustentado estas, digamos que más que normatividades, esta garantías, gama de derechos, estos derechos que tenemos sí, que hacerlo, ¿no? Entonces tú hablabas también, Pati, recientemente en otras conversaciones que tuvimos, que existen intereses, cerveceras, otros grandes usuarios que con toda la impunidad llegan y dicen, me gusta este espacio, voy a tomar el agua y no me importa afectar a comunidades, ¿no? Exacto, y lo peor de los casos es que la mayoría de las veces están avaladas por los gobiernos locales o estatales, y en donde la Conagua no le queda más remedio que respetar la decisión del gobierno local. Entonces sí es muy importante que tratemos estos temas, porque en esta situación todos y todas, y todes, como dicen ahora, estamos involucrados, porque las previsiones para no tener agua hacia el 2030, hacia el 2040, 2050, que como bien decías, Marielena, están a la vuelta de la esquina, sí necesitamos cobrar esa conciencia y aportar soluciones. De ahí la importancia, pues, de que se comuniquen con nosotros y nos pregunten cuál es ese secreto para que nosotros podamos darles la solución. En uno de nuestros programas anteriores hablábamos de estos, ya que estamos en el plano de preocuparnos y ocuparnos, claro. Existen por lo menos 15 estados que están en una situación de vulnerabilidad para quedarse sin agua, ¿no? Y esto también implica responsabilidades, bien decimos, del Estado, de los niveles de gobierno, pero también de uno, ¿no? También de los ciudadanos. Es una cuestión de tomar acción cada quien. Sí, y recordemos también, y yo no me canso de repetirlo, los cambios no vienen de los gobiernos, vienen de los ciudadanos. Y una demostración es el actual gobierno que tenemos. Tenía muchos años tratando de llegar a la presidencia y no llegaba porque no tenía ese consenso de los ciudadanos. Digo, ahora muchos estamos arrepentidos, ¿verdad? Pero bueno, los cambios regularmente, frecuentemente, vienen de los ciudadanos. Van desde la sociedad civil y civilizada para poder hacer estos cambios. De ahí la responsabilidad, pues, o la corresponsabilidad de llamarnos, enviarnos un inbox y nosotros les decimos qué podemos hacer para tener agua potable en casa. Y ya que tocas este tema que no nos gustaría meternos tanto en la parte política, sí revisar qué agenda. Estamos muy involucrados. La verdad, todo el mundo está en las noticias y viendo a ver quién se pega con quién, etcétera, etcétera. En una campaña muy adelantada, pero hay que revisar que antes de que tengamos nombres, corcholatas, lo que tú quieras, qué agenda ambiental tiene cada uno de estos personajes y partidos políticos. Más allá de que el Partido Verde tiene el nombre, pero no ha repercutido en acciones. Pero no con la calidad moral. Así es. Entonces, creo que tenemos un muy buen tiempo como ciudadanos para revisar, bueno, a ver, ¿qué me estás ofreciendo más allá de tu sonrisa, de estar en TikTok, de estar abrazando a bebés, niños, lo que quieras, o mujeres? ¿Qué agenda tienes para todo lo que viene? Porque vienen años muy difíciles. ¿Y cómo ser acompañados o cómo estar acompañados por la sociedad, por las comunidades? Eso es muy importante, porque las comunidades necesitan tener ríos limpios, ¿sí? Tener cuencas, lagos, presas. Hay que recordar que las presas finalmente, pues, es la cancelación de un río natural.
Yo creo que es fundamental esto que comentan mis compañeras Pati y Luz, porque efectivamente vienen las campañas, estamos también a la vuelta de la esquina del 24, y normalmente lo que encontramos en la prensa, en la radio y la televisión es pura basura, son pleitos entre ellos, mentadas de madre. Eso no nos sirve para nada porque además lo hacen con nuestro dinero. Tenemos que exigirle a los candidatos y a los partidos políticos, justo lo que acabas de decir, Luz y Pati, un programa político en donde este tema, por ejemplo, mi derecho de acceso al agua, simplemente que es importantísimo, ¿qué me está garantizando este candidato? Y con mucho cuidado, porque si bien es cierto que prometen y luego no cumplen, para poder exigir después y decir, me mintió, tenemos que exigir que en los contenidos del espoteo realmente tenga contenido informativo que nos permita decidir por quién vamos a votar. No basura, información que nos permita decidir. Así es. Sí, que nos sintamos reflejados, ¿no?, en sus propuestas, que de verdad, no para la foto, que sí saquen calles, lugares, el campo, la parte rural, en donde la gente todavía camina kilómetros arrastrando un bote de agua, y no verlo de una manera electorera, ¿no?, sino que de verdad, de fondo, decir, tienen sus derechos y vamos a cumplírselos al máximo, como debe ser. Como seres humanos, lo merecemos, ¿no? Y como decimos, ni los de arriba, ni los de abajo, ni los fifís, todos requerimos agua. Así es, todos requerimos agua y todos debemos de tener garantizado ese derecho, pero no solamente en un documento llamado Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino tenerlo a nuestro alcance y en las condiciones en que lo debemos de tener. Muy bien. Pues mira que nos ha ido muy rápido el tiempo. Yo quisiera ya concluir este episodio que me encantó porque hablamos de verdad con el corazón en la mano, con la gente que queremos estar cerca de En Voz Alta y con mis grandes amigas que traen estos temas, estos datos duros que de pronto no nos dicen nada, pero cuando estamos en la realidad es donde decimos, caray, sí es cierto, el agua es importante. Así es que, pues concluyamos. Muchas gracias, Luz, gracias, Pati, gracias a ustedes por acompañarnos, ha sido un gusto, un placer. Muchísimas gracias, a mí me encuentran como Patricia Guevara en Facebook, lametadelplaneta.com, en Instagram, La Meta del Planeta, y Pati Guevara Santi en Instagram. Yo les voy a dar mi correo electrónico devozb@gmail.com. Recuerden, devozb@gmail.com. Ahí nos pueden mandar cualquier comentario al respecto, alguna duda y lo que gusten. Aquí estamos para servirles. Así es que así nos despedimos. ¿Esperamos a nombre. comentarios? Claro, esperamos comentarios. Muchas gracias, María Elena. Al contrario. Yo gracias. quisiera que estuvieras más tiempo. De pronto vamos a tener aquí su voz en algunas otras cosas, pero pues invitadísima. Así es que muchísimas gracias a nombre de la producción, Iram Álvarez, una servidora, Luz María Sánchez. Hasta pronto. En Voz Alta. Un espacio para hablar en libertad. Platiquemos. Platiquemos En Voz Alta. en voz alta.